Palabras Más, con Álvaro García. Alicia Jiménez Bartlett, bienvenida a Palabras Más. Muchas gracias. Es un gusto tenerte acá, Alicia, con tu novela Hombres Desnudos, ganadora del Premio Planeta 2015, uno de los premios de literatura más importantes que hay en nuestra lengua. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en esta gira presentando este libro? ¿Cómo ha sido esa experiencia de visitar diferentes países, encontrarte con mucha gente interesada en conocerte y en conocer qué hay en esta obra? Es una gira que ya viene durando bastante. El premio lo concedieron en octubre y en diciembre ya tuve un primer encuentro con medios de comunicación. Y después 2 meses viajé por España, después he ido a Italia y a Francia, donde ya se ha traducido, y ahora a Hispanoamérica. ¿Qué te llama la atención de cómo se ve o se recibe tu novela en Hispanoamérica, particularmente en América Latina, sobre las expectativas que genera, las preguntas que genera una obra como esta entre un público que tiene sus particularidades, sus diferencias con el público de Europa? Sí, pero puede que las tenga con el público de Europa, pero con el público español no tanto. ¿Ah, sí? Creo que nos une la lengua, importantísimo, que aunque tengamos nuestros modismos y nuestras maneras de hablar específicas, sin embargo, hay una comprensión básica que ayuda mucho. No es lo mismo una obra traducida que en tu propia lengua. Y estoy viendo una comprensión absoluta del tema, cómo está escrita la novela. No me he reunido con lectores, pero sí con periodistas, y por sus preguntas intuyo que vamos muy bien encaminados. ¿Qué intuyes a través de esas preguntas acerca del tema que está planteado en esta novela? Intuyo que hay un interés por la crisis económica europea que ha azotado especialmente a España, y de la que ya llevamos 8 años en ella y sin ver muy bien la salida del túnel. Eso exige un esfuerzo a veces de imaginación, porque ustedes no la han sufrido de esa manera tan radical como la hemos tenido en Europa y en España. Pero se entiende perfectamente, son jóvenes, gente joven que pierde su trabajo y que muchas veces se ven obligados a hacer todo tipo de empleos para los que están demasiado preparados o que les obligan a bajar sus expectativas laborales, incluso morales. Es un tema tan duro que yo creo que se entendió muy bien aquí. ¿Qué aspectos de esa crisis económica te llamaron la atención hasta el punto de pensar en que eso podría llegar a ser como la columna vertebral de una obra, de una novela o de un trabajo como este? ¿Cómo empezaste a llegar a ese tema y a convertirlo como en el centro de tu trabajo, de este trabajo? De este trabajo. Bueno, un día estaba leyendo el periódico y me llamó la atención una noticia que decía: desde que comenzó la crisis económica, ha aumentado la prostitución masculina para mujeres en un 30%. Me llamó la atención porque ni siquiera sabía que hubiera ese tipo de prostitución de una manera tan clara como para hacer una estadística y publicarlo en un periódico. Creí que ahí podía haber un tema, pero evidentemente no tenía elementos para montar una ficción sobre eso. Dejé pasar el tiempo, me informaron de que en Madrid, Barcelona y Zaragoza, 3 ciudades muy potentes en España, había clubes donde se daba el striptease masculino para chicas, donde, por ejemplo, no podían entrar hombres solos, sino siempre acompañados de una mujer. Visité uno en Barcelona, que era la ciudad donde yo he vivido muchos años, y me llamó la atención también la cantidad de mujeres que asistían, pero en un plano sumamente festivo. No iban como la imagen que hemos visto tantas veces en películas del hombre que se acoda en el striptease de mujeres y mira así con su whisky en la mesa. No, aquí todo era festivo. Eran grupos de jovencitas que estaban festejando el haberse graduado. Había señoras de 50 años en grupo también que festejaban un divorcio.
me llamó la atención nuevamente que detrás de aquello no hubiera nada, pero tampoco tenía elementos para urdir la noticia junto con lo que yo había visto. No se veía nada sórdido. Una segunda parte por detrás, no fui capaz de verla. Hasta que hice una cena en mi casa 2 años después de lo que te estoy contando. Y bueno, éramos 10 comensales, era una noche de verano muy bonita, al lado del Mediterráneo. Estábamos invitada una amiga mía también, que me dijo que no sabía si vendría o no. El día anterior me llamó por teléfono. Me dijo, Alicia, ¿puedo ir acompañada? Y le dije, pues sí, claro, naturalmente. Es que no conocéis a mi acompañante, ninguno de los amigos. Bueno, es igual, pues nos lo presentas. Debo decir que mi amiga es una empresaria muy exitosa, que trabaja las 24 horas al día, que lleva 2 divorcios en su haber y que es una mujer eminentemente práctica. Bien, dicho esto, esa pequeña introducción, llegó la noche de la cena. Mi amiga venía de un poco más lejos porque había tenido una reunión de trabajo, llegó un poco más tarde. Acudí a abrirle la puerta y me sorprendió ver a su lado a un hombre, un muchacho, más joven que ella, guapo, elegante, distinguido y negro. Tenía todos los elementos morbosos del sexy femenino. Entonces, bueno, yo, como soy muy educada a la antigua, paré el golpe perfectamente de mi sorpresa, los hice parar. Todos los comensales, amigos, pararon el golpe de su sorpresa. A su vez, comimos, un chico educado que hablaba de temas neutros, el arte, el deporte. Pero cuando acabamos el primer plato, pues como solemos hacer, mi marido y yo nos levantamos para recoger los platos sucios y llevarlos a la cocina, y de repente todas las amigas, todas las mujeres en la mesa, se levantaron voluntariamente a la vez, diciéndole a mi marido, no te muevas, no te muevas, hoy lo hacemos nosotras, en 1 minuto llevamos los platos a la cocina, estará todo perfecto. Todas las mujeres a la cocina. Puerta cerrada. Naturalmente, todas alrededor de esta amiga, preguntándole, ¿de dónde has sacado a este chico? ¿Quién es? ¿Cómo lo has conocido? Ella nos dijo, mirad, no tengo ganas de compromisos sentimentales, he pagado por su compañía. Es un chico educado, a veces me acompaña al teatro o una cena como aquí. Hay veces que hay sexo, otras que no, y no siempre es el mismo, para que no haya un ligamen que se vaya alimentando, ¿no? Puede imaginarse, Álvaro, mi sorpresa, ¿no? Ahí sí que había un tema para una novela. Entonces, pasados unos días, le dije, te ruego que me ayudes, preséntame más personas que hayan estado en esta situación, que hagan uso de estos servicios de estos muchachos. Y así lo hice. Y ya tuve un montón de elementos para, sin basarme en nada biográfico de esta amiga ni nada por el estilo, pero crear una ficción. Qué interesante historia. Y al final de todo este trabajo de investigación y de escritura, ¿qué piensas de lo que se plantea aquí en el libro del cambio de enfoque sobre ese tema de la prostitución? O sea, estamos acostumbrados, como decías tú, a ver en las películas o en las series de televisión al hombre en un burdel rodeado de strippers y no sé qué, con su trago, su cigarrillo y tal. Aquí estamos hablando de otro enfoque. Primero, el de la existencia de la prostitución masculina, pero también del ejercicio de quien toma el servicio por parte de las mujeres. ¿Qué te interesa y qué encontraste de interesante en ese cambio de roles sobre la forma en que lo hacen unos y otros? Evidentemente, la prostitución femenina puede permitirse la gente con menos ingresos económicos. Ha sido una cosa tan sangrante, tan general, tan socialmente extendida, que se pueden encontrar mujeres
y es terrible decirlo, por poco dinero. No es lo mismo en el mundo masculino. Las mujeres que hacen uso de estas compañías son mujeres de clase alta, donde siempre se ven un poco superiores a ese medio. Y estos chicos, en muchos casos, pues han perdido su trabajo, sin más. No es que estén nacidos para la prostitución, como tampoco lo están las mujeres. Quizá deben verse en situaciones menos terribles que muchas mujeres que ejercen prostitución en unos niveles sociales muy bajos. Sin embargo, supongo que desde el punto de vista moral y de dignidad, pues también están afectados, porque no es deseable que nadie venda su cuerpo. No debería ser siempre un acto voluntario. ¿Qué tan complicado es para ti o fue para ti escribir sobre sexo? Es decir, digamos, no es un ejercicio sencillo, porque siempre, y en esta novela, pues, cuya columna vertebral es esta que nos acabas de explicar, pues obviamente el tema está presente de manera permanente. ¿Qué tan complicado es escribir sobre sexo para no irse para un lado o para el otro? ¿Qué cosas tenías en cuenta para poderlo hacer de manera correcta, que al final sintieras que hiciste un buen ejercicio literario? Bueno, el libro tiene escenas de sexo, pero no es la columna vertebral. Yo diría que la columna vertebral son las clases sociales, como aún existen cuando nos habían dicho que eso era algo superado. No, sigue existiendo. Las escenas de sexo son difíciles, tremendamente difíciles. Yo reconozco que para mí encontrar, como muy buen dice, el punto en que no sea ni medicina ni pornografía es difícil. Yo creo que, bueno, de un modo intentando ser sensible sin ser cursi, sin miedo a las palabras, ¿no? Los españoles, además, somos muy mal hablados, utilizamos muchas malas palabras. No huir de ellas, no decir necesariamente siempre hacer el amor, que es una expresión francesa, no latina. Utilizar palabras más fuertes, pero procurar guardar el respeto por los mismos personajes que están ejerciendo esas escenas de sexo. Hay algo que me parece muy interesante del libro, y es la forma en que se expresan los personajes, y es a través de sus propios pensamientos. ¿Cuál es el poder de hablar a través de los pensamientos? Era básico para mí. Empecé un poco a tientas esta novela sin saber exactamente cuál era el método que iba a adoptar desde el punto de vista narrativo. Pero me di cuenta con diferentes ensayos de que tenía que quitar cualquier narrador, cualquier presencia intermedia entre el lector y los personajes. Ir directamente al grano. Si usted se fija, no hay descripciones, ni físicas prácticamente, ni siquiera de ambientes. Es únicamente el pensamiento de los personajes. ¿Por qué? Porque quiero que lleguen directamente a la mente del lector. No hay juicios, no se juzga a ninguno de los personajes, ni moral, ni casi superficialmente. Se dan los elementos para que el lector arme su propia novela y juzgue si lo considera necesario. Yo creo que al final la literatura es eso, la empieza el escritor y la acaba el lector, que da su punto de vista, sus interpretaciones, variaciones. Yo le he dado un material que el lector tiene que elaborar. ¿Tu relación con el lector cuál es? Cuando estás escribiendo, cuando estás diseñando un proyecto literario, ¿qué tanto lo tienes en cuenta? ¿Cómo piensas en tus lectores para confeccionar una obra? Bueno, yo creo que ningún escritor piensa cuando está escribiendo en sus lectores, porque le daría tanto horror, ¿verdad? Estar equivocándose, estar intentando buscar cómo ha variado esa sensibilidad de sus lectores habituales, si ha habido cambios, no, creo que relajarse es bueno y estar con uno mismo. Sí que soy respetuosa en las últimas estadías de la creación, que es las correcciones, que se me entienda bien. No quiero ser oscura de un modo voluntario. Y luego tengo pues ciertas manías, como por ejemplo no contar sueños de los personajes.
Me fastidia mucho cuando estoy leyendo como lectora una novela y de repente un personaje me cuenta su sueño. Mire, estoy atendiéndole su vida, pero encima sus sueños no. Y entonces procuro hacer lo mismo como escritora. Bueno, te propongo que hagamos una pausa para venir a hablar nuevamente de este libro y de tu trabajo como escritora. Alicia, este trabajo, Hombres Desnudos, es diferente a lo que has hecho tradicionalmente como escritora. Tú eres un referente de la novela policíaca, de la novela negra. ¿Qué te gusta de ese género? ¿Por qué lo disfrutas? ¿Qué encuentras ahí que te estimula como escritora? Había escrito ya otros libros que no era negra, pero tengo una serie de 9 novelas con unos mismos protagonistas, con Petra Delicado, que es una inspectora de policía de la Policía Nacional Española, y Fermín Garzón, que es un subinspector, que es su ayudante. Me interesaban muchas cosas. El poder hacer una crítica social inmediata de lo que está sucediendo en tu país. La novela policial lo permite. Normalmente, si haces eso en una novela fuera de género, pues los críticos te dicen, está siendo costumbrista, está siendo tradicional. Sin embargo, en novela policial se permite. Tú miras a tu alrededor y das una visión inmediata de lo que está sucediendo. Quizás sea por eso por lo que en Europa tienen tanto éxito autores de un país en el de al lado o en el de más allá. Por ejemplo, el gran éxito de los autores nórdicos, que creo que también llegó por aquí, autores nórdicos de novela negra. Porque así sabemos cómo viven los malditos suecos, ¿no? que es muy difícil entenderlos. Lo mismo sucede, ¿no? Hay mucha gente que para saber qué está pasando en España, cómo es la sociedad viva actual, pasa a la novela policial española. Es una novela que permite hacer un retrato de urgencia de lo que está sucediendo, y para mí permite otra cosa muy importante, que es el sentido del humor. Las novelas de Petra Delicado son en un 80% sentido del humor. Y bueno, ese tema de Petra, por ejemplo, con el que has sido personaje protagónico de esas novelas tuyas, ¿cómo es tu relación con ese personaje al que conoces ya tanto? Es decir, sabes, después de tantos libros y de darle tantas vueltas y en circunstancias tan distintas, cómo piensa, cómo reacciona, cómo puede vivir eso que tanto te facilita o se vuelve interesante a la hora de escribir cuando tú tienes un personaje tan familiar. Bueno, me resulta más fácil escribir una novela de Petra Delicado que, por ejemplo, Hombres Desnudos. Primero, por lo que acaba de decir, que es la familiaridad. Es un personaje que ya tengo connotado psicológicamente. Es un personaje que no hay que repensar cada vez que escribes sobre él. Y luego porque la novela criminal tiene unas reglas, que son como unas reglas de la ley, que absolutamente debemos respetar. Porque, como se sabe, los lectores de novela policial son absolutos frikis, que lo saben todo de los procedimientos de la policía, del último autor que ha hecho un pequeño libro en el último país del mapa. Son gente que sigue mucho el género y entonces están muy pendientes de eso. Yo esas reglas las continúo siguiendo y es más fácil para mí. Por otra parte, me resulta grato. ¿Por qué? Porque vuelvo un poco después de temas duros a temas más ligeros o a tratamientos del tema más ligero. Y es como si 2 viejos amigos me esperaran. Por una tercera cosa, porque los lectores se han implicado tanto con este personaje que cuando hago encuentros con ellos me dan consejos sobre lo que debe sucederle a Petra, como si fuera un ser vivo, ¿no? A veces yo recuerdo, pues en Italia, unas señoras muy elegantes que vinieron a decirme: Petra hace mucho tiempo que no tiene ningún affair amoroso. Y debería tenerlo, porque la encontramos de peor humor. Entonces me divirtió y lo tengo presente muchas veces.
Alicia, quisiera preguntarte ahora por algo que hablamos al comienzo de esta charla, y es por la mirada femenina, en este caso en la novela policíaca, porque muchas veces es la mirada masculina del inspector, del hombre, del policía, del investigador. Ahora que lo hace una mujer, ¿tú qué encuentras de interesante o de diferente cuando la protagonista es ella y no él? Bueno, en primer lugar, partimos de la realidad, porque las fuerzas policiales, por lo menos en España, se han llenado de mujeres. Es asombroso. Me invitaron una vez cuando daban los despachos a los nuevos policías y quedé asombrada por ver la cantidad de muchachas que había. Y luego quizá yo soy enemiga de creer que hay una literatura masculina y una femenina, pero dentro del género se podría decir que el estudio de los personajes psicológicamente quizá es más importante para las escritoras que para los escritores. El llegar hasta el fondo, en ver los pequeños detalles. Por lo demás, no lo sé. Yo, si me dieran a ciegas una novela escrita por un hombre y otra por una mujer, no sé si sería capaz de diferenciarlas. ¿Cuál ha sido tu relación con la literatura latinoamericana, con escritores latinoamericanos? Pues ha sido el boom, me cogió en la universidad y quedé deslumbrada, fascinada y viendo que había un nuevo mundo ahí, que no era solo el de Colón, sino que había tantos escritores de todos los países hispanoamericanos con tanta potencia, con una novedad absoluta, renovaron la novela. Luego he procurado estar atenta a lo que se hace, pero por desgracia, y aquí elevo una protesta pública, cada vez llegan menos autores jóvenes a España. Tenemos los mismos editores, pero por alguna razón especial, los autores jóvenes no pasan de Colombia o de México o de Argentina a España. Eso me parece muy triste. Queremos saber, queremos informarnos. Por un lado eso, y luego he conocido a escritores. Mi agente es Carmen Balcells, que murió hace 6 meses, pero el ambiente que había en la agencia era muy grato. Entonces yo he conocido a García Márquez una noche en una cena. Aún estaba bien, me acuerdo que le dije, maestro, después de haberlo visto ya me puedo morir. Espero que no se muera, porque está usted muy joven aún y además los muertos no sabemos si son simpáticos o antipáticos. Me pareció genial, ¿no? Bueno, pues todo ese mundo me ha acompañado prácticamente en toda mi carrera profesional. Y ese mundo que descubriste a través del boom latinoamericano, esa Latinoamérica descrita por estos hombres de esa época, de esa generación de escritores, ¿cómo te parece, te sorprende algo ahora que llegas a América Latina, cuando llegas a ciudades como la nuestra, como Bogotá, cuando estás haciendo una gira latinoamericana, ¿qué encuentras que corresponde con esa imagen y qué encuentras que no corresponde? Es una pregunta buena, difícil. Yo diría que encuentro que todo es mucho más moderno, mucho más internacional, mucho menos exótico y mucho menos mágico, lo cual está bien, porque digamos que lo exótico, lo mágico, los contrastes, dejémoslo para la literatura y para una época, pero a mí me es grato ver una ciudad moderna, donde la gente se desenvuelve bien en sus trabajos, donde hay un nivel cultural. Sinceramente, prefiero poco exotismo y he encontrado ciudades modernas. Alicia, ¿cómo es tu relación hoy con la escritura en comparación como era cuando empezaste a ser escritora? Sigue siendo una pasión para mí escribir y leer también. Pero lo tomo con mucha más filosofía. Eso quiere decir que me canso antes, que cuando llevo 4 horas de mi despacho con el ordenador diciendo dame, 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 parpadeando, pues tengo ganas de hacer cualquier cosa frívola, irme a unos grandes almacenes, salir a
jugar con mis perros al jardín. Se me ocurre cualquier cosa, pero me lo permito más. Antes no, antes era una especie de imposición. No, no, hasta que no acabes este capítulo, haya inspiración o no la haya, te quedas aquí. Ahora me he vuelto más laxa. Ahora que hablas de inspiración, en tu caso, ¿cómo funciona esa receta de trabajo e inspiración? ¿O cómo crees que es, si existe la inspiración o no? No lo sé, yo supongo que hay días en los que estás más vivo mentalmente, más imaginativo que otros, pero que la base es como en cualquier otro trabajo del mundo, sentarse y trabajar y esforzarse. Al final, pues las etiquetas de que vienen los ángeles o las musas a visitarte, yo nunca he tomado ninguna musa a mi cuidado ni la he invitado a tomar el té, por desgracia. Han sido horas de trabajo, de corrección, de darte cuenta de hasta qué punto lo hacías mal la primera vez que has escrito aquello. Es un trabajo, es un trabajo. Alicia, finalmente, el día, si es que llega, en que vayas a escribir tus memorias, ¿cómo crees que va a ser ese libro? ¿Cómo te lo imaginas? Hace preguntas muy interesantes, Álvaro, porque nunca me habían preguntado eso. Eso es que me ve muy mayor ya. No, es para nada. Memorias y premio póstumo, el siguiente. Este no es póstumo, este No. es un premio a un libro, ¿no? Exacto, un libro. Sí. No, hablando en serio, yo creo que sean unas memorias hilarantes, porque yo vivo con sentido del humor, veo mi propia historia con sentido del humor, irónicamente. No me tengo por nadie muy importante y creo que esa bajada de los cielos a la realidad hará unas memorias divertidas. No, Alicia, esperaremos entonces que algún día, porque sé que de por medio va a haber muchas obras interesantes todavía, podamos ver esas memorias para divertirnos con buena literatura y buen sentido del humor. Mil gracias. Fue un placer tenerte aquí en Palabras Más. Para mí Y también. felicitaciones de nuevo por tu premio Planeta 2015. Palabras Más con Álvaro García.